Buenas tardes. Por favor, alguien que me confirme el sonido. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, buenas tardes de nuevo. Es un gusto para mí estar con ustedes. Los saludamos desde la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, aquí en Honduras. Mi nombre es Dixon Marín López, zootecnista de profesión y actualmente estudiante de la maestría en Agricultura Tropical Sostenible. Las otras dos personas que ustedes están viendo en el primer slide son mis dos asesores de investigación, el doctor Isidro Matamoros, profesor asociado de ganado de carne de aquí de la Escuela de Zamorano, y el doctor Carlos Felipe Torres, consultor agrometeorólogo internacional y gerente de Clima Soluciones. Es importante que referenciarlos a ellos dos porque en conjunto hemos construido lo que hoy les queremos presentar. Esta misma presentación, valga la redundancia, fue presentada en Ecuador. Acabo de venir de presentarla en el Congreso Nacional del Sector Lácteo Nicaragüense con muy buena aceptación. Entonces lo que esperamos es que tengamos un momento bien dinámico, bien acogedor y que podamos compartir conocimientos. Les recomiendo en el chat, cuando quieran hacer un comentario, marcar que ese comentario sea para todos los participantes, para que todos estemos enterados de lo que está pasando. Muy bien, este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una breve introducción, los objetivos, lo que espero que logremos con este webinar. Vamos a hablar un poco de las generalidades del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería bovina, la importancia de estimar los gases de efecto invernadero, esas estrategias de adaptación y mitigación que podemos aplicar aquí al trópico, a nuestros sistemas productivos. Ese punto 7 de ganadería con fundamentos es un punto bien interesante y que me gusta mucho porque lo que trato es de darles como esos tips científicos de cómo podemos enfrentar esas conversaciones que a diario tenemos los que amamos este rubro. Las conclusiones, unas reflexiones finales y les dejo las referencias que posteriormente nuestros compañeros de comunicación les harán llegar esta presentación o en la grabación del web. Vamos a iniciar hablando un poco sobre, para enmarcar de los temas que vamos a tocar. El crecimiento de la población es inminente. Yo creo que se lo encuentran a diario en cualquier parte que lean y todo lo que pasa a diario está muy enfocado en el crecimiento de la población. Se dice que para el 2030 ya esperamos 8.6 billones de personas y las Naciones Unidas dice que para el 2100 pues podemos aspirar a tener 11.2 billones de personas. Esto es importante y se toma como punto de partida porque pues es lógico que todas estas personas necesitan alimento, necesitan ser nutridas. Entonces esto enmarca la capacidad, las oportunidades, pero también los retos que enfrenta la producción ganadera. La ganadería representa el 33% de las proteínas de consumo y también el 17% de las kilocalorías de consumo a nivel mundial. Alexandratos y Bruinsma, la imagen que ustedes ven de la leche y la carne, es una evaluación que ellos hicieron, un estudio que ellos hicieron donde lograron decir que entre el 2006 y el 2050 se espera que de 664 millones de toneladas métricas de leche se aumente a 1.077 millones de toneladas con una tendencia igual a carne de 258 millones de toneladas métricas a 455 millones de toneladas métricas. Ellos han denominado este suceso como la revolución ganadera, que se la acreditan especialmente a países en desarrollo como los de nosotros. No les había comentado, pero pues yo soy de origen colombiano, pero pues vivo ahora aquí en Honduras, entonces por eso hablo de países como los nuestros, porque muchas personas sé que están conectadas desde algún lado de América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que pasa? La ganadería ya podemos ver que es demasiado importante para la alimentación humana, pero a su vez sabemos que es señalada, se le acreditan diferentes impactos al medio ambiente o a los recursos ambientales, por llamarlo así. Hoy por hoy encontramos diferentes cifras sobre la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero
a las que se les acreditan a la ganadería. Una cifra de un trabajo que se ha estudiado constantemente es el de Herbert et al. Dice que el 14.5% de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico provienen de la ganadería. Encuentran, para los que son lectores, han podido pues investigar un poco más sobre esto, se encuentran cifras desde el 12% hasta más allá del 20%. Les traigo a colación esta cifra del 14.5% porque, vuelvo y les digo, es un estudio que constantemente se cita en artículos científicos, entonces la ciencia lo ha ido validando con el pasar del tiempo. ¿Qué es lo ideal y por qué se los enmarco en ese circulito rojo? Porque quiero que empecemos desde este momento, desde el primer slide, a ir entendiendo un poco más este tema de los gases de efecto invernadero y de la ganadería. Recuerden que lo que vamos a hablar hoy es ganadería tropical y cambio climático, entonces lo que nos interesa tener es certeza sobre todo este tipo de daticos que nos sirven para poder enfrentar esas conversaciones diarias. Ese 14.5% es de toda la ganadería. Recuerden que según la Real Academia Española, la ganadería se entiende como cualquier tipo de producción pecuaria de especies domésticas que se haga con un fin monetario. Entonces, en ese 14.5% está incluido también las aves de corral, los cerdos, los pequeños rumiantes, todas las especies domésticas. Para al ganado de carne, al ganado bovino de carne, se le acredita aproximadamente el 5.4% de esas emisiones y al ganado bovino de leche el 4%. Entonces es indispensable que conozcamos esto para que vayamos desglosando de esa imagen que siempre nos muestra que todo es el ganado vacuno y entendamos respectivamente a cuál le corresponde el porcentaje. Constantemente nuestros sistemas productivos ganaderos tropicales se han visto afectados por esas sequías prolongadas o por esas lluvias prolongadas. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, aquí en Honduras, en uno de los departamentos, hace poco se vivió una época en todo el país de una sequía prolongada bastante complicada. En uno de los departamentos reportaba el Ministerio de Agricultura que duró 130 días sin caer una gota de agua, lo que se reflejó en aproximadamente 1.000 animales muertos. Esto es algunos de los efectos que traen estos cambios en el clima. Una imagen como la que ustedes están viendo en este momento en la parte izquierda de sus pantallas es lo que enmarca lo que normalmente nos encontramos cuando hay estas épocas secas tan prolongadas. Y esto es lo que nos ha hecho reflexionar y lo que nos ha hecho pensar en buscar esa resiliencia que tanto se necesita, de la que tanto se habla, de la que se ha vuelto moda y me preocupa, porque en ocasiones palabras tan importantes, conceptos tan importantes, se van volviendo una moda y no es el interés. El interés es que en verdad cada productor se apropie de este tipo de conceptos, de este tipo de términos y pueda aplicarlos a su sistema productivo. Eso es lo que queremos con este webinar. Y en ese orden de ideas, los objetivos que tenemos para el día de hoy es conocer la situación actual de la ganadería frente al cambio climático, enmarcar la importancia de estimar los gases de efecto invernadero, identificar las principales estrategias de adaptación y mitigación para los sistemas ganaderos tropicales. Espero y aspiro que al final del webinar podamos haber cumplido con estos tres objetivos. Para iniciar un poco, es importante que entendamos lo primordial que necesitamos entender de ese cambio climático. La primera imagen que les quiero mostrar es esta, que es muy diciente y muestra la función física que cumplen los gases de efecto invernadero en el planeta. Recuerden que tenemos una atmósfera que está compuesta por gases de efecto invernadero. Si esa atmósfera no existiese, como lo pueden ver en la parte inferior, la temperatura de la Tierra sería menos 19 grados centígrados. Ni siquiera existiríamos, dicen los científicos. Entonces, podemos ver esa necesidad que tienen la atmósfera de tener esos gases de efecto invernadero. Si pasamos al recuadro del medio, pueden observar lo que se está viendo hoy por hoy.
para que partamos y entendamos, siempre que les hablan de cambio climático o de calentamiento global, del cambio que se ha venido dando en la temperatura del planeta, les hacen referencia a la época preindustrial. El año de referencia a esa época preindustrial es 1750, pero por lo regular ustedes van a encontrar en las tablas, en los datos, en las estadísticas, van a encontrar desde 1850. Esto es porque a partir de 1850 se considera que se tienen datos confiables para poder analizar. Sin embargo, esa preocupación generalizada en todo el mundo, hoy se está celebrando, desde antier, se está celebrando la COP25, que es la reunión más importante de la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lo que escuché es que hay 50 presidentes, afortunadamente está el presidente de Honduras presente, entonces esperamos que la retroalimentación sea positiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En esa época preindustrial, el promedio de temperatura global de la Tierra estaba en 15 grados centígrados, porque fluctuaba entre 13 y 17 grados centígrados. ¿Cuál es la preocupación? Que hoy por hoy ha sobrepasado ese nivel de temperatura y hemos ascendido unos grados hacia arriba que vamos a ver más adelante en otro slide. La más grande preocupación es que no debemos superar los 2 grados Celsius más de lo que se tenía en la época preindustrial. Entonces, por eso el recuadro superior, que ya tiene la línea roja de la atmósfera, indica que no podemos superar esos 2 grados más. Ya las afecciones que han expresado los científicos con todas sus investigaciones son claras. Sería catastrófico para el planeta y para nosotros como especie también. Solo por cultura general y para que lo tengamos en cuenta, estos son los 6 principales gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera. Sin embargo, los que nos interesa darle la importancia, porque son los que más se les acredita, los que más tienen que ver con la agricultura, es el óxido nitroso, el metano y el dióxido de carbono. Por eso se los coloco en esos recuadros rojos. En pasados meses, cerca del mes de septiembre, octubre, si no estoy mal, el IPCC entregó un informe especial y dentro de ese informe estaba incluido esta gráfica que les traigo a colación que me parece muy interesante, que muestra cómo ha fluctuado la temperatura desde 1850, como les mencionaba anteriormente, hasta el 2018. Ustedes pueden observar, si me siguen, pueden observar cómo a partir de 1900 se han empezado a notar esos picos en la temperatura hasta llegar a algo tan alto como más de 1.5 grados centígrados. Entonces recuerden que la preocupación es que no llegue a 17, que no suba a esos 2 grados y estamos a punto de alcanzarlos. Sin embargo, en este último informe muestran que hubo una leve disminución, leve, porque si ustedes tienen en cuenta, cada parte que ustedes ven al lado izquierdo de la gráfica es medio grado, si lo pueden observar, medio grado. Es decir, que esa reducción fue de 0.2, 0.3 grados Celsius. Es lo importante y necesito que lo tengan en cuenta, que esté muy presente. No nos podemos dejar desviar por ese leve descenso de la temperatura. La necesidad que tenemos de generar esas estrategias de mitigación son indispensables para poder regular de nuevo, para poder bajar esa temperatura que tenemos a nivel global. El 25 de noviembre, la Organización Meteorológica Mundial, que también hace parte de las Naciones Unidas, entregó este informe, este boletín, donde marca algo preocupante. Hasta el 2018, las partes por millón de CO2 en la atmósfera están en 407.8. 407.8 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Lo increíble y lo preocupante es que han incrementado un 100% con respecto a la época preindustrial, que aproximadamente estaba entre 278 y 280 partes por millón de CO2. Entre el 2017 y el 2018, el incremento que se vio fue el 0.57%.
Les coloco estas cifras en rojo, líderes, porque es indispensable que nosotros tengamos esto claro. Tenemos el reto incansable de disminuir esa temperatura. Y cada uno en el rubro donde actúe, me imagino que la mayoría de personas están inmiscuidas en el rubro de la ganadería, necesitamos generar esas estrategias de mitigación. Para que conozcan un poco cómo ha sido la evolución de esos gases de efecto invernadero, les presento esta otra tabla, que es del IPCC también del 2019, donde muestra cómo ha sido la evolución, digamos, en las emisiones de CO2, las emisiones también del metano y las emisiones del óxido nitroso. Si pueden observar, lo que es metano y óxido nitroso ha sido constante, se puede decir que ha sido constante su incremento, hablando en gigatoneladas de CO2 equivalente por año. Es indispensable que conozcamos y que existe esa evidencia científica de que sí se están generando emisiones de gases de efecto invernadero más allá de las necesarias para que se mantenga esa atmósfera en equilibrio. También un dato interesante es que el 23% de esas emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico provienen del sector AFOLU. Recordemos que el sector AFOLU está denominado así por el IPCC y contempla la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Esto era lo que me interesaba que conocieran como tal de las generalidades del cambio climático, porque así podemos empezar a abarcar los otros temas que tenemos en cuestión. Vamos a empezar a hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería bovina. Es interesante que cada uno de nosotros conozca esas cifras. Yo sé, estoy seguro que todos los que están sentados en este momento frente a sus pantallas han tenido que establecer esas conversaciones en ocasiones incómodas, porque no tenemos conocimiento profundo de lo que en realidad son las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería. Esta primera gráfica y las gráficas que les voy a presentar son producto de un modelo que ha diseñado la FAO, que viene trabajando desde el 2012, que se llama el Modelo Mundial Medioambiental de la Ganadería Global, o el GLIM por sus siglas en inglés, y con este modelo han logrado obtener todas las gráficas que les voy a presentar y han logrado también establecer una estimación de los gases de efecto invernadero. Esta primera gráfica, que es muy interesante y quiero que la observen, enmarcan los millones de toneladas de proteína que se producen por región. Si ustedes pueden observar, Asia Oriental y el sudeste asiático es la región que más produce proteína, ¿cierto? De origen animal. Se sigue la región de América Latina y el Caribe, nosotros en segundo puesto, y después Europa Occidental y América del Norte. Es indispensable que tengan en cuenta esta producción de proteína para la próxima imagen que les voy a mostrar. Esta imagen es muy interesante porque es la cifra con la que nos debemos comparar en cada uno de nuestros países o hablando a nivel de sistema productivo. Estos son los kilogramos de CO2 equivalente que se producen por cada kilogramo de proteína. Entonces, por cada kilogramo de proteína producido por carne de vacuno, se emiten en promedio 295 kilogramos de CO2 equivalente. Por cada kilogramo de proteína a partir de la leche de vacuno, se emiten en promedio 87 kilogramos de CO2 equivalente. Aquí es bien importante dejar claro que estamos hablando de kilogramos de proteína, o sea, que está totalmente relacionado con el porcentaje de proteína de la carne y con el porcentaje de proteína de la leche. Este es una cifra, un dato, un indicador con el que nosotros nos debemos comparar. Ahora bien, recuerdan que en el primer slide que les hablaba, Asia Oriental y Sudeste Asiático es el mayor productor de proteína, ¿cierto? Si ustedes pueden ver acá, aunque son los que más producen, no son los que más emiten, hablando de ganadería. Mientras que nosotros, estando en un segundo lugar de producción de proteína, somos los que más emitimos. Y estoy seguro que se han encontrado con esta cifra constantemente.
aproximadamente América Latina y el Caribe, por ganadería, por ese rubro, emite 1.8 gigatoneladas de CO2 equivalente. Aquí la gráfica está en 1.889 millones de toneladas, pero recuerden que una gigatonelada es 1.000 millones de toneladas. Entonces, para resumirlo un poco, les hablo de 1.8 gigatoneladas de CO2 equivalente, donde el mayor contribuyente es el ganado vacuno de carne. También es indispensable entender un poco más a profundidad esta gráfica. Recuerden que uno de los mayores aportes que le acreditan a la ganadería de América Latina y del Caribe es el cambio de uso del suelo, es decir, esa deforestación y esa expansión de pastizales que se ha venido dando en algunos países, por no decir que en todos. Entonces, esto eleva las cifras de CO2 que le acreditan a la región. Así es que esto enmarca el reto que tenemos en nuestra región de cambiar esos modelos productivos, de cambiar esos paradigmas de producción y hacer cosas diferentes, cosas rentables, pero a la vez ecológicamente sostenibles. También es indispensable que ustedes observen el impacto que tiene, como se los había dicho anteriormente, el ganado vacuno de carne. El de leche, si lo pueden observar, no es tan pronunciado, pero el de carne sí es bien específico. Esas eran las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería bovina, hablando general y hablando por región, ya lo tenemos claro. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos de estimar esos gases de efecto invernadero? Solo para recalcarles algo, las gráficas que les acabo de mostrar son gráficas que solamente muestran las emisiones. Nos hemos encontrado constantemente que cuando hacemos esta presentación, la mayoría de las personas dicen, la primera parte de su charla no me gusta. Y yo les digo lo mismo, yo les digo, a mí tampoco. Claro, a nadie le gusta que le diga que está haciendo las cosas mal, que hemos emitido más de lo que deberíamos de emitir. Entonces, ténganlo en cuenta, esas solo son las emisiones. La importancia de estimar los gases de efecto invernadero, especialmente en nuestra región, recae en que necesitamos ese punto de partida para generar y aplicar estrategias de adaptación y mitigación efectivas que logren lo que hablábamos al inicio, integrar esa resiliencia que tanto buscamos a los sistemas productivos. Aparte de esto, hablando de Honduras, puedo hablar de Honduras, de Colombia y de otros países que hacen parte del Acuerdo de París, que inicia a regir próximamente en el 2020, donde están comprometidos la mayoría de países a disminuir la temperatura global, la temperatura media global, y también a generar esas estrategias de mitigación a nivel de país efectivas. Entonces, si nosotros logramos realizar esos inventarios que tanto necesitan los países. Tengo el conocimiento que varios países en América Latina y el Caribe han avanzado en este tema de los inventarios, por mencionar uno, y me disculpan siempre hablar de Colombia, pero por decir Colombia ha logrado avances en estos inventarios. Por suerte, el doctor Felipe Torres, uno de mis asesores, ha estado liderando el efecto invernadero, entonces tener conocimiento de causa. Es indispensable, es indispensable que iniciemos estimando estos gases de efecto invernadero para asimismo evaluar cuáles son las principales estrategias de mitigación que podemos implementar en nuestros sistemas productivos. Hoy por hoy, bueno, hoy por hoy no, porque ya acaba de culminar en noviembre. Zamorano adelantaba en cabeza del doctor Isidro Matamoros, mi otro asesor, mi asesor principal, que lo pueden ver en la imagen de la izquierda superior. El doctor Isidro lideraba el proyecto de cadera en todo Honduras, donde se trabajaba con 61 fincas que eran intervenidas por agrónomos y zootecnistas preparados, todo zamorano, tratando de primero hacer una evaluación de sus sistemas productivos y segundo, empezando a partir de ese diagnóstico a generar esas estrategias indicadas para cada sistema productivo.
El doctor Matamoros tuvo la idea, afortunadamente para mí, de que empezáramos a estimar los gases de efecto invernadero en una de estas fincas, para lo cual estamos trabajando, que hace parte de mi trabajo de investigación, con el GLIN-I. Recuerdan que les hablaba en las imágenes anteriores, donde les mostraba las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería, del GLIM, que era el modelo de la FAO que permitía la estimación de estas emisiones. Nosotros hoy estamos trabajando con esta herramienta virtual que ha colocado a disposición la FAO para que se estimen los gases de efecto invernadero. Ojalá, siempre lo dicen ellos, a nivel de país, con el fin de disminuir esa incertidumbre que se genera. Solo para que conozcan un poco, esta herramienta de la FAO utiliza para casi todos sus cálculos la metodología Tier 2 o a nivel 2, según el IPCC. Tiene en cuenta todo lo que es la conformación del hato, toda la estructura alimenticia y cómo se maneja el estiércol. Aparte de todo, tiene un enfoque de análisis de ciclo de vida y nos entrega la estimación del metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Lo interesante es que nos permite generar una línea base y a su vez, paralelo a eso, generar una línea que es el escenario donde podemos evaluar las diferentes estrategias de mitigación. Entonces, lo que estamos haciendo en el trabajo de investigación, en mi tesis de grado, es primero realizar una línea base con los datos iniciales antes de iniciar las intervenciones en las fincas. Y posteriormente a eso, después de 8 meses de intervención, generar ese escenario para poder cuantificar cuál fue el impacto de esas prácticas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso, en resumidas cuentas, es el trabajo de investigación. Hoy queremos entregarles unos resultados previos. Solo vamos a hablar de 2 fincas, porque obviamente ustedes entenderán que esto tiene que pasar por un proceso de análisis estadístico, de revisión de literatura para poder discutir y posterior a esto, pues una publicación científica. Es lo que tengo que hacer. Solo para mostrarles algo de los resultados que hemos encontrado. Una finca llamada Rancho 3M, encontramos que la disminución de gases de efecto invernadero, hablando de kilogramos de CO2 equivalente por año, fue del 40%. Otra finca, el Coyol, encontramos que la reducción fue de 71% del total de sus gases de efecto invernadero. Vuelvo y les digo, hablando de kilogramos de CO2 equivalente. Algo que hay que tener muy claro y hay que tener presente es que cualquier tipo de estimación que realicemos va a tener un nivel de incertidumbre, eso es claro. Por eso el IPCC entrega 3 metodologías o 3 niveles en los cuales se pueden hacer esas estimaciones. El nivel 1, que son con datos generales, el nivel 2, que es como el que estamos haciendo nosotros, que son con datos de finca, datos reales de finca, y el nivel 3, que es cuantificar in situ los gases de efecto invernadero. Todos tienen niveles de incertidumbre, entonces eso hay que tenerlo claro porque lo ideal sería que después de este trabajo de investigación que estemos haciendo nosotros, prosigan otros trabajos de investigación haciendo mediciones nivel 3, mediciones in situ, no en todas las fincas porque hablando de presupuesto es complicado, pero sí lograr hacer esas mediciones nivel 3 con el fin de comparar y de correlacionar y ajustar cada vez más estos inventarios. Solo para que tengan un dato general, el 88% de las fincas redujo por lo menos las emisiones de uno de los gases de efecto invernadero. Esto es un dato que principiando nos alegra mucho porque casi todas las fincas lograron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo interesante es que conjunto a esto viene una reducción en los costos de producción de casi el 2%, un aumento en la producción promedio del 33% y un aumento como tal en la cantidad, en el inventario animal del 50%. Esto nos tiene pues muy esperanzados y con ánimos de seguir adelante en la investigación que espero pronto compartirla. Muy bien, ahora hablemos de las estrategias de adaptación y mitigación, que creo que es el fuerte del webinar. Yo quiero que iniciemos primero con estas 2 imágenes que me parecen muy interesantes. De pronto las han visto constantemente, pero es importante recordarlas siempre. La de la izquierda
me causa hasta un poco de risa, porque resulta que todos los que sabemos lo que es producir, lo que es estar en el campo, sabemos que la suerte no existe. Para nosotros la suerte no existe. En algunas ocasiones podemos tener suerte con los precios, pero como tal en el sector primario es difícil contar con suerte. Pero esa palabra se puede utilizar para hacer un acróstico bien interesante, que es que si sabemos utilizar efectivamente nuestros recursos, podremos tener éxito. A eso es lo que los invito. Y los quiero ir llevando con este tipo de cosas que les estoy contando, porque ya vamos a ver las estrategias de mitigación y adaptación que están enfocadas en los recursos que ya tenemos en nuestra región tropical. Y pues algo que todos sabemos, que es esa necesidad de tener siempre esa relación entre suelo, planta y animal. Cuando esos engranajes que ustedes están viendo en esa imagen funcionan de manera coordinada, de manera sinérgica, los resultados son increíbles, son increíbles. Lo pueden consultar a nivel científico y lo pueden ver a nivel de campo. Los resultados son increíbles cuando le damos un manejo holístico a nuestros sistemas productivos. Con base en esto, quiero mostrarles antes de entrar en esas estrategias de adaptación y mitigación, este estudio que hizo Elian Ross en Australia, donde simuló las principales estrategias para reducir el uso de la tierra y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. ¿Cuáles serían esas principales opciones de mitigación que deberíamos efectuar en el mundo con el fin de lograr disminuir estos dos aspectos? Y es bien interesante porque por motivos de tiempo no me puedo extender en la explicación como tal del estudio, pero lo interesante es que quiero que miren esto. La intensificación de la ganadería. Si se llegase a hacer una intensificación de la ganadería, la reducción en el uso de la tierra sería el 31%. La reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero serían un 22%. Pero miren lo interesante. Si combinamos esa intensificación ganadera con esa modificación de las dietas a dietas saludables, no, les dejo claro, no está hablando en ningún momento de eliminar los alimentos de origen animal, sino hacer dietas más variadas, balanceadas, lograríamos reducir el uso de la tierra en un 45% y las emisiones de gases de efecto invernadero en un 46%. La última estrategia o opción de mitigación de la que ella habla es el cambio dietético a una dieta proyectada basada en plantas. Reduciría el 64% del uso de la tierra y el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es claro, se los dejo en la referencia para los que quieran ahondar un poco más en el estudio. Ella es clara y dice que esto es una utopía, o sea, que son cosas que nunca van a pasar y que tampoco sería posible realizarlas. Entonces, por eso hoy lo que les digo es que nos enfoquemos en esa oportunidad que tenemos nosotros como profesionales, como productores, como aficionados del rubro, como entes gubernamentales, la oportunidad que tenemos de hacerle bien a la Tierra, a nuestro planeta, intensificando sosteniblemente nuestros sistemas ganaderos, y por eso se los coloco en el recuadro de abajo. Se los voy a leer textual, que es la recomendación en este caso de este autor, de esta autora. La intensificación de la ganadería debe darse a base de pasto, ya que es indispensable el secuestro de carbono sustancial y continuo en los suelos de pastizales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El futuro alimentario sostenible necesita la acción de todos los frentes: oferta, demanda y desperdicio. Ojo, líderes, ojo, que por eso les doy esta antesala antes de hablarles de las estrategias de adaptación y mitigación. Dichosos nosotros que vivimos en el trópico, dichosos nosotros que estamos en esta región tropical y podemos impactar de una manera increíble en el mundo. En este orden de ideas les coloco esta imagen para enmarcar siempre esa región tropical de la que estamos hablando, y les comento solo por datos de cultura general que el 25% de la superficie de la tierra libre de agua son pastizales. Son pastizales. De ese 25% pastizales que hay en el mundo, nosotros, hablo de nosotros como región tropical,
Tenemos el 68% de esas pasturas, el resto están en zonas templadas. Y solo para que lo tengan también como cultura general, las pasturas están consideradas como el tercer bioma más grande del mundo. Porque este slide, antes de entrar con las estrategias de mitigación y adaptación, porque es lógico, es de sentido común, líderes, es de sentido común los recursos que tenemos a la mano. Nosotros somos fuertes en ese recurso de praderas, en ese recurso de pastos, que no los hemos manejado de la mejor manera, porque los estudios dicen que el 80% de las praderas de las de América Latina y del Caribe tienen algún nivel de erosión, algún nivel de degradación. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en estos recursos que ya están disponibles, que los tenemos a la mano. Yo sé que todos, la mayoría de los que me están escuchando, de los que están viendo esta presentación, tienen ese recurso a la mano. Por eso, de tal manera, las 4 estrategias de adaptación y mitigación que les voy a presentar hoy están enfocadas en este recurso. Como primera estrategia de adaptación y mitigación es la gestión del pastoreo. Lo que nosotros debemos hacer en el trópico, líderes, lo que debemos hacer en el trópico es mejorar esa oferta forrajera a nuestros animales, es gestionar esas praderas de una manera diferente. Nosotros, hoy aquí en Honduras, lo hemos vivenciado, como el solo hecho de dividir las praderas en, como lo quieran llamar, en cajones, en potreros, en espacios, en parcelas, como lo quieran llamar. Solo eso, cómo mejora la oferta forrajera. Y en la gestión del pastoreo, yo sé que ya también muchos los conocen, podemos ahondar en temas y en sistemas de pastoreo como el pastoreo inteligente, el PUAT, el PRB, el pastoreo alterno, el pastoreo holístico, cualquier tipo de pastoreo que ustedes conozcan, señores. El solo hecho de nosotros mejorar esa gestión de nuestras praderas será una de las estrategias de adaptación y mitigación más impactantes que ustedes puedan realizar en sus sistemas productivos. Hoy la invitación es a que hagamos un alto en el camino, a que pensemos cómo estoy manejando mis praderas, cómo estoy manejando mis praderas. Esto no solo tiene que ver por el recurso que tenemos nosotros en la zona tropical, sino que también va enfocado a esa evolución que tiene el ganado bovino. El ganado bovino tiene una evolución fisiológica y anatómica que está directamente relacionada con el consumo de forrajes, y eso lo sabe cualquier persona. Entonces, seamos coherentes con los animales, seamos coherentes con nuestros ecosistemas, solo para mostrarles algo de muchas cosas que ustedes se pueden encontrar en las redes sociales, en las páginas web, en los mismos artículos. Solo quiero enseñarles un video corto de lo que es el PUAT, el pastoreo de ultra alta densidad. Si lo pueden observar, es un video que está en cámara lenta, y pueden observar lo que es una densidad de animales, una carga instantánea, pero una carga alta. Ese es uno de los tantos tipos de pastoreo que hoy por hoy, hablo por Colombia, que es lo que conozco, tienen grandes resultados se han tenido con este tipo de pastoreo. Una receta única. Varios cambios más. Al fondo. Mañana. No hay una receta única, no existe una receta única. Todos nuestros agroecosistemas son dinámicos, ni siquiera nos pudiésemos comparar con nuestros vecinos. No lo podemos hacer. Cada sistema es dinámico y es único. Por eso la invitación es ahondar más en estos temas de la gestión del pastoreo, que puede ser un próximo webinar que se puede programar. Esa es la primera estrategia de adaptación y mitigación. La segunda estrategia de adaptación y mitigación que quiero presentarles hoy es las pasturas polifíticas. Está totalmente relacionada con lo que es esa gestión del pastoreo. Lo más interesante de esta estrategia como tal es que es esa combinación de 2, 3 o más especies. Miren esas imágenes de potrero. Yo sé que alguna vez Dixon Marín López, cometió el error
cuando estaba recién graduado, de pensar que eso era un potrero que estaba mal cuidado, un potrero enmalezado, un potrero que no servía, pero porque no veía más allá. He tenido la fortuna de romper esa cantidad de paradigmas y de entender que cuando somos coherentes con la naturaleza que es tan lógica y tan sencilla, las cosas son diferentes. Esta estrategia lo que nos va a permitir es, primero, tener una oferta diversa de nutrientes a nuestros animales. Y segundo, y muy importante, es que lo que aspiramos es tener una cobertura vegetal del 100%. Si tenemos una cobertura vegetal de 100%, tenemos un suelo protegido. Un suelo que cuando pase por eventos adversos va a tener como protegerse de la erosión. Aparte de esa posibilidad que tenemos, que me parece magnífica, de integrar especies que adaptamos como tal, o especies mejoradas, especies nativas, combinadas con leguminosas, con cultivos perennes, con lo que ustedes, con arbustivas, como el botondeo, lo que ustedes se puedan imaginar. Esto es una estrategia que hoy por hoy también, esta es una foto de una finca en Tabasco, México. En esos potreros que ustedes están viendo hay 7 especies diferentes. Es increíble y los resultados que tienen con el ganado es increíble en cuanto a productividad. Entonces, la invitación es a que pensemos en eso, a que pensemos en una ganadería que primero conserva y segundo regenera. La tercera estrategia de adaptación y mitigación, que también ha sido muy importante en esta última década, es los sistemas silvopastoriles intensivos. Los sistemas silvopastoriles intensivos creo que es de lo que más logramos entender, de lo que más logramos escuchar, de lo que de pronto más hemos leído y de lo que ha dado grandes resultados, porque la literatura científica reporta incrementos en producción del 30 hasta el 50% y por qué no hablar de más. Los sistemas silvopastoriles, recuerden que son muchos, en la imagen les coloco un arreglo forestal entre eucalipto y braquiaria, por decir algo, puede ser uno de los tipos de sistemas silvopastoriles, pero también podemos tener árboles dispersos en potreros, barreras rompevientos y cercas vivas, árboles maderables, esa asociación entre especies forrajeras y leguminosas. Y cuando nosotros empezamos a entender que esos arreglos forestales son otra de esas estrategias valiosas que tenemos a la mano, en ocasiones decimos, yo ni siquiera me había dado cuenta de lo que tengo en mi finca y sin querer tienen sistemas pastoriles, sistemas silvopastoriles ya establecidos. La idea es que conozcamos esa cantidad de beneficios que pueden traer los sistemas silvopastoriles. Disminuyen la compactación, aportan materia orgánica al suelo, generan el suelo, hay mayor biomasa disponible para los animales, hay una alta capacidad de carga, aumenta la biodiversidad, hay alto rendimiento productivo y reproductivo, menor costo de producción, reduce el estrés calórico, aumenta el nivel freático. Y 2 puntos bien importantes y muy estudiados hoy por hoy, es que cuando tenemos sistemas como estos, sistemas diversos, como un sistema silvopastoril, controlamos la erosión del suelo y potencializamos la fijación de nitrógeno y el secuestro de carbono en suelo. Solo para que tengan también un ejemplo, esto es un sistema silvopastoril de una finca en Brasil, obviamente a gran escala, no significa que sea la única forma de hacerlo, pero para que miren la magnitud de lo que podemos lograr con arreglos forestales como estos. Muy bien, ese es uno, como les decía, uno de los ejemplos de lo que puede llegar a ser un sistema silvopastoril, ese es en Brasil. Hay muchos estudios ya, acabo de leer un estudio bien interesante publicado el mes pasado, donde lograron hacer un estudio de cómo el secuestro de carbono que se da en estos sistemas silvopastoriles en suelo, de carbono orgánico en el suelo, puede, por llamarlo así, neutralizar esas emisiones
de metano que se generan por fermentación entérica. Muy bien. La cuarta estrategia de adaptación y mitigación de la que les quiero hablar el día de hoy es la selección del biotipo, un término también bien utilizado hoy por hoy en ganadería, en esos grupos que todos tenemos de WhatsApp de ganadería, en los artículos científicos, en las universidades, es esa selección de biotipo. Creo que cuando nosotros nos detenemos a pensar por momentos, entendemos que hemos moldeado nuestra finca a nuestra raza de preferencia. Hoy la invitación es a que busquemos el biotipo indicado para los recursos que tenemos disponibles en nuestros sistemas productivos. Hoy esa es la invitación. Esa es la invitación que les hago hoy. ¿Por qué les coloco esta imagen de la raza reina que ven al lado izquierdo? Esa es una raza criolla de Nicaragua, una raza que se ha difundido también por todo Centroamérica y lo que he podido leer es que también hay genes de esta raza en el ganado criollo colombiano. A la derecha pueden ver la raza Bon o blanco orejinegro, una raza también criolla colombiana. ¿Por qué se las muestro? Porque son razas, es para darles un ejemplo de lo que les estoy hablando de un biotipo adaptado. Animales que desde su nacimiento están adaptados a las condiciones que tenemos en el trópico. Las condiciones que tenemos en el trópico. Por ejemplo, esto es una foto que les voy a mostrar de una raza que se llama Artón del Valle, también colombiana, y quiero que miren este ternero con días de nacido, un ternero que prácticamente ya tiene sus incisivos inferiores totalmente desarrollados, cosa que no es común verla en otro tipo de razas. Esto simplemente que son indicadores de la adaptabilidad de estas razas, de la adaptabilidad que tenemos, que tienen a esas condiciones adversas que hay en nuestra región tropical, porque no lo podemos negar. Tenemos condiciones en ocasiones en unos países más que otros, pero tenemos condiciones adversas. La invitación es a que analicen esa selección genética que están realizando, a que analicen cuál sería el biotipo indicado para su sistema productivo, para los recursos que tiene, para lo que usted tiene pensado. Esa es la invitación el día de hoy. Y solo también para marcarles un ejemplo de lo que estamos hablando es cómo una raza adaptada puede aprovechar los recursos que tenemos en la finca. Esta es una raza que se llama la raza Velázquez, video proporcionado por el doctor José Antonio Velázquez, hijo del creador, por llamarlo así. Esta raza es una raza sintética y en el video pueden ver cómo comen escoba y cómo comen flor blanca, dos malezas a las que estamos acostumbradas a echarles herbicidas, a hacer cualquier tipo de control porque creemos que son malas. Mire el ganado, cómo la consume sin ningún tipo de problema, pero es porque se ha logrado entender la capacidad evolutiva que tienen nuestros animales. Solo les quiero dejar eso en el aire. Esas estrategias que podemos efectuar fácilmente, porque son fáciles. Iniciar no es fácil, pero tomar decisiones como estas, teniendo los recursos a la mano, es fácil. Este tema de ganadería con fundamentos simplemente es crearles como esas inquietudes para que ustedes indaguen más sobre esto y es que podamos entender lo que cumple, la función biológica que cumple la ganadería. Ustedes pueden observar en esta imagen que van a tener oportunidad de estudiar la profundidad de cómo es imposible que comparen las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, del consumo de combustibles fósiles con la producción ganadera. Emisiones que, como ustedes pueden ver en la imagen, están en un constante ciclo. Son flujos de esas emisiones que constantemente, así como se emiten, se convierten y vuelven al fin a ser carne y leche. Esta es una imagen de la que podríamos hablar no sé cuánto tiempo, pero lo que quiero que entiendan en este slide es que nunca podemos permitir que se comparen esas emisiones
de la industria, de la quema de combustibles fósiles con las emisiones de la ganadería, porque el ganado cumple una función específica, especial, diversas funciones más bien, diversas funciones en los ecosistemas. Este es un estudio muy interesante, un hito de lo que habla en secuestro de carbono. Stanley en el 2018, en el año pasado, hizo un estudio comparando los sistemas productivos de feedlot, como lo pueden ver, que lo pueden ver en el color gris claro, lo están viendo ustedes en el gris claro, y comparado con un sistema en pastoreo, pero gestionado, o multi-paddock, un pastoreo rotacional. Él logró identificar, y por eso esta tabla es tan diciente, que cuando no tenemos en cuenta, cuando no se tiene en cuenta esos flujos de carbono que se dan en el suelo, obviamente es de esperarse que el ganado a pastoreo, como es la columna negra que ustedes están viendo a su izquierda, emita más cantidad de CO2 equivalente. Obviamente va a emitir más CO2 equivalente porque ustedes ya saben que la digestibilidad del pasto es más baja que la de una dieta en un feedlot que puede superar el 80% de digestibilidad. Entonces enfóquense solo en el lado izquierdo. Si comparamos las emisiones de gases de efecto invernadero, hablando de CO2 equivalente, en sistemas donde solo se tiene en cuenta las emisiones y no los flujos de carbono en el suelo, pueden ver que emite más una ganadería pastoreo. Claro. Sin embargo, al lado derecho podemos observar lo que ha logrado este estudio de enmarcar ese potencial que se tiene de producir carne y leche a pasto. Cuando evalúan los flujos de carbono en el suelo, logran identificar que un sistema pastoreo de producción de carne tiene la capacidad de secuestrar 6.65 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de carne producido. Lo que también, si lo queremos llevar a hectárea, pueden ser 3.59 megagramos o toneladas métricas de carbono por hectárea año. Este es un estudio bien interesante y creo que enmarca las estrategias que acabamos de hablar atrás, esa oportunidad que tenemos de hacer las cosas diferentes. Ojo, y es una oportunidad también comercial con nuestros productos diferenciados. Ni que hablar de lo que la importancia que ha tenido la carne y la leche en nuestra evolución humana. Grandes estudios, diversos estudios han logrado enmarcar esa necesidad que tenemos nosotros de consumir los alimentos de origen animal, especialmente por la biodisponibilidad de esos nutrientes, en especial de la vitamina B12, del hierro, del zinc, de los ácidos grasos. Solo para que tengan en cuenta algo, el requerimiento en miligramos de hierro diario para una persona son 18 gramos, 18 miligramos, perdón. Si usted quiere conseguir esos 18 miligramos con hígado de res, solo tiene que consumir 300 gramos. Si lo quisiese hacer con espinaca, necesita consumir 2.4 kilogramos. Les dejo esta imagen para que reflexionen y les coloco el cerebro al lado porque la relación del ser humano con la carne viene más allá de 3 millones de años que tenemos de evolución y los científicos aseguran, hablando, valga la redundancia, de estudios científicos, que en ese tiempo el incremento de nuestro cerebro ha sido de un 300% más en el tamaño, en el peso. Y también siempre correlacionan ese descubrimiento, por decir algo, del fuego, uno de los tantos descubrimientos que del fuego con ese consumo de carne, que permitió que nuestro desarrollo cerebral fuese avanzado. Para terminar bueno, para enmarcarles un poco lo de la ganadería con fundamentos, así como la ganadería necesita, esos servicios ecosistémicos para poder generar esos productos que necesitamos nosotros, también tiene la capacidad de producir servicios ecosistémicos para el mundo. Recuerden que una definición clara de los servicios ecosistémicos es que se definen como las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Hay diversos estudios de cómo la ganadería ha impactado positivamente en la generación de servicios ecosistémicos. La Universidad Zamorano está iniciando con investigaciones tanto en pregrado como en posgrado
de este tipo de tema que es muy, muy relevante. La ganadería puede brindarnos ese servicio ecosistémico de aprovisionamiento de alimentos, así como la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima por el secuestro de carbono, la biodiversidad y otros tipos más. Esto simplemente es para que se den cuenta las oportunidades que tenemos. Para terminar lo de ganadería con fundamentos, quiero dejarles este título de esta literatura que nos entrega la FAO también, cómo logró correlacionar o enmarca esa estrecha sinergia que hay entre la ganadería y la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible. Es una lectura apasionante, es un poco larga, pero es una lectura apasionante porque eh, logra evidenciar lo que significa un huevo para un niño, lo que significa un vaso de leche para un niño del África que vive en extrema pobreza, lo que significa 100 gramos de carne para un niño que está en crecimiento y cómo afectaría su desenvolvimiento en el sistema educativo, en la educación. Es increíble esta lectura y esto es importante porque también siguen marcando esas grandes oportunidades que tiene la ganadería de aportar positivamente al desarrollo humano. Como conclusiones, líderes, espero que hayamos cumplido los objetivos que teníamos planteados para este webinar. La ganadería contribuye con el 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Sin embargo, existen evidencias científicas del potencial de secuestro de carbono en los suelos destinados al pastoreo. Para los países de América Latina y el Caribe es indispensable estimar las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de iniciar procesos asertivos de adaptación y mitigación al cambio climático. Los sistemas ganaderos tropicales tienen la posibilidad de implementar diversas estrategias de adaptación y mitigación que les permitirá encontrar la integralidad funcional, gestión del pastoreo, pasturas polifíticas, sistemas silvopastoriles y biotipo y muchas más. Y la ganadería aporta un sinnúmero de servicios ecosistémicos a la sociedad. Todos los autores involucrados en el rubro deben velar por potencializarlos, especialmente la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima y la provisión de alimentos en cantidad y calidad. Solo para terminar, ya termino con dos reflexiones finales, y es que hoy quiero que por lo menos de este webinar se queden con este término. MBESH, mayor beneficio económico sostenible por hectárea. Este es el indicador en el que piensan las personas, los productores que tienen un manejo holístico de su sistema productivo, que piensan en conseguir rentabilidad de una manera sostenible. Le doy los créditos obviamente al doctor Johan Siedman, que inició con este término, y a mi colega Nicolás Sierra, de Colombia, uno de los pioneros en ganadería regenerativa de nuestro país, que ha logrado acoger este término y lo ha traspasado fronteras con él. Y día a día vemos cómo los ganaderos se apegan más a este término. Hoy, simplemente con que ustedes, líderes, con que ustedes tomen nota de este término, lo analicen y traten de indagar un poco más, yo estaría feliz. Y solo una reflexión para la vida. Hay que aprovechar cuando tenemos la capacidad de hablar frente a las personas y frente a tantas personas y personas tan importantes como ustedes. Hay un psicólogo positivista que se llama Víctor Coopers que entrega esta ecuación. E más CH, C más H por A. La B es el valor que tenemos nosotros como persona. La C, los conocimientos. La H, la habilidad. Y la A, la actitud. Como pueden observar, el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Hoy la invitación es a eso. Tenemos la capacidad de hacer grandes cosas. La ganadería puede cambiar y en pocos tiempos, en poco tiempo, podemos estar en otra situación muy diferente. Muchas gracias. Este va a ser un espacio que tenemos de 10 minutos para seleccionar 2 o 3 preguntas. Espero que les haya gustado, que haya sido ameno este webinar, que con todo gusto la maestría les comparte.
Estoy atento al chat para responder 2 o 3 preguntas. Estoy atento a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, estoy disponible para contestarles. Olman Gómez nos pregunta, ¿qué tan importante es hacer ganadería en suelos del trópico húmedo? Muy buena pregunta, Olman, y gracias por estar atento desde el inicio, demostraste tu interés. Ha sido demostrado que la ganadería en cualquier tipo de ecosistema puede impactar positivamente desde que su gestión sea indicada y sea adaptada como tal a este tipo de trópicos. En el trópico húmedo tenemos una gran limitante, por llamarlo así, o una variable con la que tenemos que jugar, que es la humedad relativa. Recuerden que el ganado se ve muy afectado por lo que es la humedad, pero si tú me preguntas de importancia, la importancia es mucha. Recuerda la posibilidad que tenemos de, con un pastoreo bien gestionado, de aumentar como tal la biodiversidad, tanto del suelo como del ecosistema en general. Estoy atento a otra pregunta para culminar. Qué buena pregunta esa. Ronald Antonio, un saludo. ¿Cómo podemos realizar una adaptación de una especie nórdica a un suelo del trópico? Muy buena pregunta y va enfocada a lo que fue la estrategia de mitigación y adaptación que les hablé del biotipo. Decía un compañero hace poco que cualquier tipo de adaptación cuesta dinero. Obviamente, yo aquí en Honduras he visto a 500 metros sobre el nivel del mar Holstein. Obviamente no en un rendimiento alto de leche, pero sí he visto que la han logrado, entre comillas, adaptar. Obviamente se puede adaptar continuamente. Yo lo que siempre recomiendo es, nosotros como región tropical siempre debemos pensar en el valor que tienen los cruzamientos, en la posibilidad que tenemos de mejorar el vigor híbrido, seleccionando esos cruces indicados para generar sean F1 u otros tipos de cruces que permitan tener la mayor adaptabilidad posible y el mayor rendimiento posible. Otra, ya. Ovidio, le voy a contestar. Ovidio Vergara desde Panamá, gracias por estar conectado. En una finca ganadera tradicional, según su experiencia, ¿con cuál o cuáles puntos debemos iniciar? ¿O cuáles aspectos son los más prioritarios comenzar a transformar? Gracias, Ovidio, gracias. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos todos, cualquier profesional, cualquier productor siempre dice, ¿cómo debo empezar? Primero, Ovidio, el hecho de que estés participando en este webinar significa que quieres hacer las cosas diferentes. Entonces estás iniciando bien porque estamos rompiendo paradigmas, estamos dando indicios de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Hablando a nivel productivo, en lo primero que debes iniciar, para mí son 2 cosas. 1, la gestión del pastoreo y 2, la selección del biotipo. Carlos Manrique. Hola Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se puede validar nuevas especies arbóreas, especies nativas para generar nuevos sistemas silvopastoriles? También tremenda pregunta, Carlos. Créeme que nos encontramos mucho en el campo con que la gente quiere implementar los sistemas silvopastoriles. Mucha gente lo quiere hacer, pero se encuentran con problemas de consecución, hablando así, de semilla,
de especies que estén adaptadas. Entonces, la invitación es, primero, esto es si hay alguien de los entes gubernamentales, esta es una estrategia, una política que se debe empezar a implementar, generar ese tipo de viveros que estén disponibles para las personas que quieren implementar los sistemas silvopastoriles. Sin embargo, Carlos, nosotros aquí en Zamorano, tengo un compañero que está trabajando en K-Line y también está implementando un sistema silvopastoril. ¿Y sabes qué es lo que hizo él? Se fue a andar la zona y identificar cuáles eran las especies que ya estaban adaptadas y estaban aquí, tomó las semillas y lo implementó. Entonces, si no tenemos un vivero donde podamos conseguir este tipo de especies, a indagar en la zona cuáles son las que mejor se pueden adaptar. Dixon, ¿sería posible? Pregunta César Leiva. Dixon, ¿sería posible conseguir copia de su presentación para repasarla y compartirla? Claro, de parte de comunicaciones se las van a hacer llegar. Voy a escoger otra pregunta porque ya nuestro compañero de comunicación se tiene que ir y me está haciendo acá mala cara. Cómo podemos implementar este tipo de sistemas en el trópico medio para llevar a la ganadería a hacer un negocio en Colombia rentable? Bueno, yo quiero resaltar, ahora Edwin Silva, me imagino que es colombiano, que me hace esta pregunta. Yo quiero primero, no sé si hay alguien de Fedegan conectado, pero quiero resaltar la labor que ha venido haciendo Fedegan con el programa de ganadería sostenible, que está enfocado principalmente en cambiar el paradigma al productor, especialmente a productores pequeños, e implementar, potencializar esos sistemas silvopastoriles. Yo te digo una cosa, Edwin, de verdad que en Colombia somos privilegiados, ahora que he estado viviendo acá en Honduras, somos privilegiados en Colombia de tener esas lluvias por lo regular en casi todas las zonas distribuidas durante todo el año. Sin embargo, los climas adversos que se han venido presentando se ha dificultado, pero las opciones que tenemos es muchas. Lo que yo sí les llevo a pensar directamente es, nosotros como trópico debemos pensar en sistemas eficientes a pasto. Dios mío, Adriel Ferrutino. Hola Adriel, dentro de la selección de biotipos, es que deben ser los lineamientos principales a los que se le debe dar importancia. Es así que es buena pregunta y hay, como decimos los colombianos, hay tela de dónde cortar. Adriel, mira, lo que se está manejando mucho ahora es el frame o la estructura como tal del animal. Recordemos que no por un animal ser grande va a ser bien productivo. Entonces, lo que estamos tratando de incorporar ahora a esos sistemas que les estoy comentando a pasto son frame bajos, que tengan una buena ingesta relativa, principalmente esos dos, y obviamente que sean adaptados a las condiciones que tienes en tu finca. Te voy a hablar, por ejemplo, nosotros hablando del PON, tenemos una condición de un gen que es el de pelo corto, en ese trópico bajo con esos niveles de temperatura tan altos. Entonces, es buscar ese tipo de biotipos que nosotros podamos decir, para lo que tengo en mi finca, este es el indicado, tanto hablando de condiciones agroclimáticas como recursos como tal, pasto y acceso a los otros suplementos. Buenas tardes, más que interrogantes, felicitarles por estas clases y espero que vengan muchas más conferencias. Escuché que el suelo realiza la captura de carbono. ¿Qué factores intervienen en la cantidad de captura de carbono? Ya que no todos los suelos son iguales y tampoco los factores climáticos. Saludos desde Perú. Qué alegría que nos estés saludando desde Perú. Dani Cruz, un saludo. Hoy por hoy, y creo que todos los eventos adversos, así como a cualquier ser humano, cuando le pasan cosas malas, eso obliga a que evolucione y a que haga cosas diferentes. Resulta que ese secuestro de carbono tuvo su apogeo, tuvo su auge cuando empezaron las críticas hacia lo que era la ganadería. Yo lo que te puedo decir aquí es que cuando los estudios dicen que cuando el ganado, cuando el pastoreo se gestiona de una manera holística, se gestiona de una manera ecológicamente lógica, el secuestro de carbono se potencializa y uno de los principales limitantes para el secuestro de carbono, solo por responderte alguno, es la materia orgánica. ¿Qué tipo de alimentación y qué tipo de raza podría manejar en un terreno muy hostil, en calor?
no hay en larga distancia. ¿Cómo puedo mantenerlo en buen estado el ganado? Esta pregunta es muy interesante. Ya se me acercó el de comunicación, ya nos vamos. Esta pregunta es muy interesante porque tal vez no se los mencioné. El hecho de que yo les esté incitando, de que les esté recomendando que la producción ideal es a pasto, no significa que tengamos que dejar a un lado la conservación de alimentos y la suplementación estratégica. Cuando hablo de estratégica, hablo de esa materia prima que tenemos a disposición para generar suplementos de alto valor nutritivo, de fácil acceso, palatables y de bajo costo. Entonces, pues eso ya es una pregunta muy enfocada que sería irresponsable de mi parte respondértela así como así, Dalvin, pero son tips que puedes tener. En la presentación queda mi correo y el correo de mis asesores y nos puedes escribir cuando quieras. Yo, líderes, son muchas las preguntas que van a quedar sin contestar. De verdad, el de comunicaciones me está haciendo mala cara, es en serio. Entonces yo los invito a que ahí está mi correo en la presentación que les van a compartir y con mucho gusto me pueden escribir en cualquier momento y podemos ahondar en el tema. De parte de Zamorano, de parte de la Maestría en Agricultura Tropical Sostenible, gracias, gracias, gracias por estar conectados. Y por favor, estén pendientes siempre de las redes sociales para los próximos webinars. Un saludo.